Bueno, vamos a continuar, muchachos, señoritas. Entonces, les comentaba que ya en la inducción específica estamos hablando del tipo de entrenamiento que recibirá el trabajador en su oficio y de qué va a ser responsable y cuáles son los objetivos que él necesita tener claro para poder alcanzar la productividad esperada, ¿no? Dentro de esa inducción específica también hablamos de las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador en el campo de la salud ocupacional, que era lo que ya habíamos mencionado, que no son solamente derechos los que ellos tienen, sino que también necesitan asumir sus responsabilidades. ¿Sí? Bueno, a ver. Okay. Leandra. Hola, Leandra. La propia. Colabórame tú, por favor, con esta parte donde dice el panorama específico de factores de riesgo. Dale, por favor, con esa lectura, si eres tan amable. Dice el panorama específico de factores de riesgo, de acuerdo a la sección o puesto de trabajo y el mapa de riesgos de la empresa. Es indispensable que las personas conozcan los riesgos a los que estarán expuestos mientras desempeñan sus funciones y las medidas de control que se implementan en la empresa para mantenerlos en niveles de baja peligrosidad. Es importante destacar que en el artículo 62 de la Resolución 1295 de 1994, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estableció la obligatoriedad de los empleadores de informar a los trabajadores propios o contratados sobre los riesgos a los que se exponen durante el desarrollo de sus labores. A eso se le llama el derecho de saber de los trabajadores. Ok, gracias, gracias. Manuel ¿cómo es el nombre de la compañera? Valerito. Valerie, gracias. Manuel y Valerie, fíjense lo que quiero que ustedes trabajen mañana, en la sesión que tenemos mañana, precisamente todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, con todos estos decretos que de pronto aparecen acá. Y en este artículo aparecen otros. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, desglosen muy bien todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo, con la Seguridad Social y el Código Sustantivo del Trabajo, que también tiene sus apartes con respecto a lo que tiene que ver con la inducción y la capacitación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que manejen ese tema con respecto a la parte legal y a las políticas, a los decretos establecidos por el gobierno nacional, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Miren lo que nos dice acá. Aquí hay algo muy importante que mencionar, y es que, curiosamente, digamos, cuando nosotros hablamos de la obligatoriedad, pues en algún momento lo hablábamos nosotros anteriormente, en donde los empleadores tienen que realmente brindar toda esta información. O sea, no lo pueden hacer de una manera irresponsable, porque estamos arriesgando la vida de nuestros trabajadores. Pero no solamente nuestros trabajadores. Fíjense que estos planes de capacitación en seguridad y salud en el trabajo también van dirigidos a los que son, por decir algo, los proveedores. Si nosotros tenemos unos nuevos proveedores que nos van a empezar nos van a suministrar de lo que necesitamos, pues entonces ellos también tienen que participar en este proceso de capacitación, ¿sí? Porque pues son recién contratados por nosotros como proveedores y ellos tienen que asistir a esa capacitación. Porque pues ellos tienen que saber
por dónde tienen que dirigirse al interior de la empresa, cuáles son los espacios en donde hay alto riesgo de contagio, bueno, no sé, todo lo relacionado al desarrollo de esa actividad de los proveedores. Entonces, no solamente es a los trabajadores propios, sino también a estas personas que contrata la empresa o que son proveedores para que nos suministren de lo que necesitamos, de los elementos o herramientas que necesitamos en algún momento. Entonces, es obligatorio por nuestros gerentes, por nuestros empleadores, de informar. Pero es un informe supremamente minucioso, completo, y que tenemos que estar seguros de que lo que yo transmití lo entendieron la gente que está asistiendo a esa capacitación, ¿sí? Ahora, cuando habla de los estándares o normas de seguridad por oficio, nos dice acá que es recomendable entregar una copia de los estándares y procedimientos seguros que el trabajador debe poner en práctica en su puesto de trabajo. Bueno, no es solamente entregarle el escrito, no es solamente entregarle el papel, pues es un apoyo que él debe tener allá en su puesto de trabajo para que diga o para que revise y mire qué debe hacer, qué paso debe seguir. Pero no solamente es la entrega de este material por escrito, pues se le entrega como apoyo, pero también tiene que recibir esa capacitación, ¿no? Que son los estándares o las normas de seguridad que se tienen que entregar, ¿sí? Esta información le servirá al empleado como material de consulta cuando lo requiera, cuando considere importante hacerlo o necesario. Además, debe explicársele la forma como se construyeron y la manera como puede participar para mantener actualizados dichos estándares. Aquí entonces, si el trabajador nuevo tiene, tiene o tiene nuevas ideas o es una persona supremamente comprometida y es creativo y le surgen unas ideas para mejorar la productividad, para incrementar la seguridad. Venga, entonces, plantéenos esas ideas que usted tiene. Vamos a actualizar, de hecho, todos estos planes o estándares o normas de seguridad de pronto se tienen que estar evaluando permanentemente para actualizarlos y que no queden obsoletos y que se están utilizando de 10 años para atrás o de 10 años para acá y que realmente no cumplan con esa actualización permanente. Entonces, esos estándares o normas de seguridad son supremamente importantes. Estamos hablando de un proceso de inducción y dentro de este proceso de inducción se emplea la capacitación para poder darle la información oportuna, necesaria y completa para los nuevos trabajadores, ¿sí? Los equipos de protección personal, vamos a mirar a ver qué es lo que nos dice los equipos de protección personal. Hanna, ¿me colaboras tú, por favor, si eres tan amable, con el tema de los equipos de protección personal, si eres tan amable, por favor? Claro que sí, profe. Los equipos de protección personal requeridos en la selección. Cuando para el desarrollo de las tareas asignadas al trabajador nuevo se requiera de la utilización de implementos de protección personal, es preciso que antes de entregárselos, las personas sean capacitadas sobre los beneficios obtenidos al utilizar correctamente los elementos de protección para lograr con mayor facilidad la aceptación de los mismos y la adaptación a su uso permanente. Esta capacitación contendrá como mínimo los siguientes aspectos: el sistema de dotación, es decir, cómo y bajo qué procedimiento puede el empleado acceder a estos para adquirirlos en calidad de préstamo o de dotación personal, tanto en horarios diurnos como nocturnos y en días feriados, domingos y otros días festivos. El mantenimiento se refiere a la forma correcta de asearlos y guardarlos, con el propósito de prolongar su vida útil y mantenerlos en las mejores condiciones de uso. Entrenamiento para uso correcto. El futuro usuario debe conocer con toda claridad cuál es la forma técnica y correcta para el empleo de los elementos de protección personal. Es común que debido a la falta de esta información, los protectores sean utilizados en forma incorrecta,
disminuyendo por esta causa la eficiencia del mismo, con lo cual se somete el trabajador a una falsa protección. Este tema, el supervisor debe abordarlo con más profundidad en el momento del entrenamiento. Tenga en cuenta que aun cuando la persona manifieste que conoce el modo de usarlos, debe efectuar un reentrenamiento para verificar tal afirmación. Esta conducta evitará graves problemas, sobre todo cuando se trata de cinturones de seguridad, equipos de aire autocontenido y otros sistemas de suministro de aire. Listo, gracias, Ana, muy amable, te agradezco. Ok. Miren, esto es importantísimo. ¿En qué sentido se ve la importancia? Ustedes saben de que hay ciertos tipos de elementos de protección personal que tienen una vida útil, tienen un tiempo máximo de utilidad. Entonces, es responsabilidad de los trabajadores que informen a su supervisor inmediato que este traje o que estas gafas o que estos guantes o lo que sea ya caducó su vida útil. Entonces, deben, y es una responsabilidad de ellos, de que tienen que informar exactamente eso. Pero también no quiere decir de que el supervisor no deba o no pueda estar pendiente de este tema. De hecho, también es una obligación como supervisor de que les esté recordando a los trabajadores cómo utilizarlos, cómo informar si están en deterioro o acuérdense los videos que vimos con los accidentes de trabajo y para que precisamente se eviten todo ese tipo de inconvenientes a nivel de accidente. Entonces, los equipos de protección personal, digamos que pues, los trabajadores nuevos tienen que saber cómo se deben utilizar, cómo se deben de emplear, pero también se les va a pedir a ellos que tengan buen uso de esos elementos, que los cuiden, que realmente le hagan un buen mantenimiento, porque pues la vida útil puede ser extensa, pero cuando yo no le doy el cuidado necesario, no guardo bien las cosas, no guardo bien las herramientas, no guardo bien los cables, no guardo, es decir, las cosas que me dan a mí con respecto a mis elementos de trabajo y con respecto a también los elementos de protección personal, entonces si yo no los cuido, pues entonces se van a deteriorar de una manera mucho más acelerada. Entonces hay que enseñarlos a que también tengan un buen uso y tengan que tengan el hábito de generarles mantenimiento de una manera regular, ¿sí? Y bueno, asegurar de que la capacitación que se les está brindando, ellos realmente la comprendieron, realmente la interiorizaron. Entonces, los voy a poner acuérdense, cuando hablábamos nosotros de las técnicas o las estrategias para generar el aprendizaje, las técnicas educativas, entonces es ponerlos a que demuestren que realmente aprendieron esa tarea. Ah, sí, sí, yo lo aprendí, yo ya sé cómo se maneja, yo ya sé cómo se coloca. Ah, bueno, vamos a mirar qué tan cierto es lo que usted me está diciendo. Entonces, hágalo. Entonces, ahí me va a demostrar si lo hace correctamente, si lo utiliza correctamente o no, ¿sí? Y si tiene fallas, pues entonces tiene que corregirlas, ¿sí? En donde se le va a dar nuevamente, y ahí lo plantean allí, en donde se haga o se realice un reentrenamiento con respecto a ese tema, ¿sí? Para que de verdad se genere ese aprendizaje. Sería un error de parte mía como supervisor dar por hecho de que si me dijeron que sí, lo entendieron, cuando resulta que no lo entendieron al 100% bien, entonces yo puedo cometer un gravísimo error en pasar por alto ese reentrenamiento. Entonces, esto es de paciencia, esto es de tiempo, esto es de compromiso, esto es de supervisar adecuadamente. En últimas, es una labor de liderazgo, es una labor de supervisión permanente de parte de uno como líder para su gente, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Estándares de disciplina aplicados a quien no los emplee. Esto es importantísimo.
Acuérdense lo que hablábamos nosotros de los derechos y los deberes de nosotros, los jefes, pero también de los trabajadores. Entonces vamos a leer esa parte. Entonces le voy a pedir el favor, a ver a quién le digo. A Paola Bermúdez. Hola, señorita Paula. Hola, profe. ¿Cómo estás, Paula? ¿Bien? Sí, señor. Bueno, colabórame por favor con esos estándares de disciplina aplicados a quien no los emplee o no los emplee adecuadamente. Dale, por favor. Profe, ¿lo puede de pronto acercar otro poquito? ¿Más o ahí está bien? No, ahí, ya. Estándares de disciplina aplicados a quienes no los emplee. El trabajador debe conocer todo lo relativo al sistema disciplinario usado en la empresa para el control de los estándares de seguridad establecidos. En este sentido, es conveniente que se enfaticen sobre las responsabilidades y deberes del trabajador a la seguridad, que se encuentran establecidas en el Reglamento Interno del Trabajo, en el Reglamento de Higiene y Seguridad de la Empresa y en el artículo 22 del Decreto Ley 1295 de 1994. ¿Sigue? ¿Sigo? Sí, claro, sigue. Sin embargo, en este aspecto será vital importancia que el supervisor eduque con su propio ejemplo y haga seguimiento permanente al desempeño del trabajador, aplicando las técnicas de observación y del comportamiento y un sistema de esfuerzo adecuado. De refuerzo de todo. Gracias. Ok. Bueno, para las personas que tienen que manejar ese tema de los decretos, de las normas, tengan en cuenta también eso. No olviden que estamos hablando de esas normas que establece el Ministerio de Trabajo y de Protección, y aquí ahora habla del Reglamento Interno de Trabajo. ¿Ven? Entonces, por eso se hablaba hace un momentico de los derechos y los deberes de los trabajadores, pero inclusive también del supervisor, porque tenemos que hacer el seguimiento a cómo el trabajador está juiciosamente utilizando lo que se le ha entregado o haciendo el debido proceso de lo que tiene que realizar, absolutamente en todo. Pero fíjense que acá hay algo tan sencillo, pero que también a veces se torna un poco difícil en ocasiones, cuando yo como líder, como supervisor, no estoy dando un buen ejemplo, no estoy dando un ejemplo adecuado con respecto a este tipo de uso o de manejo de los elementos de protección personal. Entonces, yo no voy a tener autoridad moral para exigirle a mi gente cuando yo llego al área en donde debo tener casco y no llegué sin el casco, ¿no? Entonces, tenemos que establecer, y ahí lo dice claramente, que el supervisor eduque con su propio ejemplo, porque con ese propio ejemplo sí va a tener la oportunidad de exigirle a su gente, porque la gente lo va a valorar y va a respetar lo que él está diciendo. Pero cuando yo hago las cosas al revés, entonces, ¿pero usted qué me exige si usted no me está dando un buen ejemplo? Entonces, voy a tener que cambiar de parte mía esa actitud, ese comportamiento, porque, uy, caramba, eso no se me puede olvidar a mí, ¿sí? Entonces, de hecho, eso me pueden a mí también sancionar, porque yo estoy dando un mal ejemplo. Y si se presenta un problema o un accidente, pues entonces ahí sí el culpable soy yo, ¿sí? Pero tenemos que evaluar pues frecuentemente, observar frecuentemente el comportamiento de nuestra gente, ¿sí? Y llamarle la atención, pues ustedes saben de que hay una serie de pasos con respecto al llamado de atención de una manera verbal. Segundo, un llamado ya de una manera escrita. Segundo, otro tercer llamado de manera escrita. Cuarto, ya de pronto es una charla, una conversación con el gerente del área, o eso depende de cada empresa, ¿sí?
pero también se llega al punto en donde los tienen que suspender, porque en cierta manera tenemos que velar por la seguridad de cada uno de nosotros. Y un trabajador que no sigue o no tiene en cuenta esto, pues puede estar haciendo que esto se torne peligroso para todos. Pero si también hay un buen comportamiento, un comportamiento de colaboración, un comportamiento de compromiso, de seguir muy juiciosamente los pasos a seguir, entonces yo puedo utilizar un sistema de refuerzo precisamente para mantener motivada a mi gente. Entonces yo le voy a decir a Pepito Pérez, Pepito, mañana tomes el día, porque pues, lo que usted realizó en esta semana fue muy interesante y fue un modelo de comportamiento a seguir. Entonces, le doy el día libre mañana, ¿sí? Para que lo comparta con su familia. No sé, se me ocurre a mí, ¿sí? O se le puede dar una serie de bonificaciones que luego, al final del mes, cuando ya tiene un buen número de esos incentivos o de esas bonificaciones, puede acceder a algún premio, algún privilegio, no sé. Pero la idea es de que las personas vean de que nosotros como supervisores estamos pendientes de su desempeño como trabajador y de que tenga buen manejo de lo que tiene que hacer, ¿sí? Mecanismos y procesos para la dotación de ropas de labor. Entonces, eso era lo que yo les planteaba ahorita de cómo el trabajador debe ser responsable de que le informe al supervisor cómo está su ropa de trabajo, ¿sí? Cómo se encuentra en cuanto a sus condiciones. Pero también acá tiene que ver cómo en este proceso de capacitación se le explica a las personas con respecto a cómo se tiene que recibir la dotación, en qué momento se tiene que recibir, cuáles son las fechas de entrega, entonces cómo se debe de colocar. Pienso yo que con base a todos estos temas del COVID, de la pandemia en el área de la salud, ellos tuvieron que recibir una serie de capacitaciones para la utilización de unos elementos de protección personal y de una muy buena protección personal por la presencia del COVID, ¿no? Porque si no, pues fíjense todo lo que pasó, todo lo que ha venido pasando aún todavía y que la gente de pronto no tiene ese compromiso de autocuidado, sino que ya están totalmente como frescos, como que si ya hubiese pasado en la pandemia, cuando realmente no es así. Entonces, todo este tema del mecanismo y el proceso para la dotación de ropas de labor, pues es necesario que el supervisor explique lo relativo a la ropa de trabajo, qué tipo de ropa de trabajo tiene que utilizar, ¿sí? Pues porque ellos creen que cualquier overall puede ser suficiente, que si se coloca unos zapatos que no tienen una suela aislante, entonces está bien. No, porque tiene que tener una ropa de labor específica y un calzado especial para poderse mover por las instalaciones del área de trabajo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con todo eso, ¿no? Así que también lo concerniente al uso de los guardarropas o los vestideros o el reglamento y procedimientos establecidos para su empleo. Entonces, hay una serie de formatos o de comunicaciones que están, digámoslo así, en la puerta antes de entrar a un área específica. Entonces, aquí hay un letrero con una letra, pues, como más bien como grandecita y de un color particular, porque necesitamos que la gente lo lea y sepa que antes de entrar a este sitio de trabajo, a esta área de trabajo, la persona debe utilizar cierto tipo de elementos o ropa de protección personal, ¿sí? Entonces, la idea es que lo hagan de una manera muy juiciosa para que puedan ingresar a ese sector, ¿sí? Entonces, aquí se habla de eso, que si no lo utilizan, ponen en peligro la integridad del trabajador y de otras personas, ¿sí? Aquí se trata
además, lo concerniente al uso, bueno, eso es lo que tiene que ver con los procedimientos y establecimientos para su empleo. Luego habla del procedimiento a seguir en el caso de un accidente de trabajo. Entonces, fíjense cómo en todo este proceso de inducción estamos desglosando, y en este proceso de capacitación estamos desglosando todo lo que deben saber los nuevos trabajadores, ¿sí? El procedimiento a seguir en caso de accidente de trabajo. Una persona que ya lleva un buen tiempo en nuestra empresa, pues entonces ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya lo ha vivido, ya lo ha visto, pero entonces ya sabe cuál es el protocolo y cuáles son los pasos a seguir uno tras otro. Pero la gente que es nueva, pues entonces tiene que recibir este procedimiento, esta capacitación para, en caso de accidente, qué es lo que tiene que hacer. Entonces dice que el propósito es lograr que se reporten los accidentes de trabajo y que se disminuyan las posibilidades de agravamiento o complicación de lesiones aparentemente leves, que resultan como consecuencia de estos siniestros, ¿no? Luego dice procedimientos básicos de emergencia, ¿sí? Entonces, acá, ustedes saben de que las empresas tienen que haber una serie de señalizaciones, lo veíamos en las clases pasadas, de cómo, dónde están ubicados los extintores, dónde están ubicados las alarmas, por qué camino nosotros debemos dirigirnos para en caso de emergencia, cuál es el comportamiento que debemos tener en caso de que haya un incendio, un terremoto, lo que sea, pero entonces tenemos que tener claro cuáles son esas vías de evacuación, cuáles son las salidas, qué no se puede colocar allí cerca de las salidas porque puede ser peligroso, ¿sí? Y otros aspectos generales que la empresa considere conveniente tratar en ese momento de acuerdo a la clase de riesgo de su actividad económica, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué otra cosa importante? Bueno, esta parte es supremamente importante, ¿sí? La evaluación, ¿sí? Fíjense ustedes de que cada vez de que hay un proceso de capacitación, cada vez de que hay una inducción, necesitamos evaluar para determinar si se cumplieron o no los objetivos. Además, como yo les decía ayer, de que la gerencia me va a pedir a mí informes de resultados de esta evaluación, ¿sí? De pronto me lo pueden pedir inmediatamente una vez se culmine la capacitación, o me lo puede pedir una vez ya las personas están en su campo de trabajo, no sé, un mes después o 2 meses después, pero me va a pedir estos resultados. Entonces, yo tengo que, luego de que hago yo este proceso de inducción, de que lo realizo de una manera muy juiciosa, de que lo hago con mucho compromiso, de que coloco muy bien los objetivos, tanto específicos como el general, en donde utilizo las técnicas educativas adecuadas, en donde utilizo o hago uso de las personas que son expertas en el tema. Acuérdese la interdisciplinariedad. Entonces, eso es lo que yo tengo que evaluar, ¿sí? Por eso dice acá, luego de finalizar el proceso de inducción y antes o durante el periodo de entrenamiento, el supervisor debe realizar una evaluación con el fin de identificar cuáles son los puntos claves de la inducción. ¿Cuáles de los puntos claves de la inducción no quedaron lo suficientemente claros para el trabajador? Importantísimo. Y estos son cosas que no se pueden dejar pasar por pereza o porque no hay tiempo. No, esto tiene que trabajarse de una manera supremamente juiciosa y minuciosa, ¿sí? Entonces debo estar seguro de que sí ellos aprendieron lo que les quise generar como aprendizaje, lo que les quise enseñar, ¿sí? Que realmente quedaron suficientemente claros para el trabajador o no. No puede ser a medias, porque a partir de esas cosas que supuestamente quedaron claras, se pueden presentar muchos accidentes de trabajo. Y el problema es de que pues me cae toda
la responsabilidad a mí por no haber hecho una evaluación muy a conciencia. A continuación, en este seguimiento a la inducción, se presenta un formato de seguimiento a la inducción que podría ser adaptado a las características del programa de inducción de cada empresa. Entonces, acá miramos nosotros qué es lo que nos dice, ¿sí? Con el fin de resolverle oportunamente algunas inquietudes o dudas que le hayan quedado después de haber asistido al programa de inducción, usted debe contestar el cuestionario marcando con una X el primer cuadro en caso de tener claridad sobre el aspecto que se le pregunta, o el segundo cuadro cuando usted requiera mayor información sobre aspectos sobre dicho aspecto. Bueno, entonces, aspectos claves de la inducción. Entonces, yo les voy a preguntar a las personas si quedó claro o no. Entonces, Carolina Neira. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. Hola. Mira, tú me vas a decir si es clara la explicación o quisieras tener más información. ¿Cómo reportarse al trabajo? ¿Cómo marcar el tiempo? ¿Cómo vestirse para trabajar? El uso de los casilleros para guardar sus pertenencias. El uso del del transporte cuando es suministrado por la empresa. Entonces, ¿tú cuál marcarías allí? ¿Dónde colocarías la X? ¿En es clara la explicación o quizás necesitas mayor información? ¿Dónde respondes? Para mí es clara la explicación, profe. Entonces tú colocas ahí y la X. Sí, señor. Gracias. Carolina Cruz, tú, por favor. Carolina Cruz. ¿Dónde andas, Carolina Cruz? Buenas noches, ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí ya te escucho. Aquí estoy, profe, buenas noches. Hola, ok, listo. ¿Me Entonces, escuchan? sí, listo. Listo. Entonces, lo mismo para ti. Entonces, aspectos claves de la inducción, ¿cómo informar? Entonces, ausencias o problemas personales, accidentes de trabajo, factores de riesgo en el puesto o sección. Entonces, ¿Tú cuál responderías? ¿Dónde colocarías la X? Carolina Cruz. Creo que se fue. Profe, es que ella tiene problemas con el internet. Sí, eso me doy cuenta. ¿es clara la información? Es clara la información, la explicación. Ok. Vamos contigo, Ana Milena. Ana Milena. Sí, profe. Ok. Lo mismo. Estándares de seguridad. Cada empresa, dependiendo de los factores de riesgo del personal de cada sección, definirá los aspectos a evaluar, como por ejemplo, el uso de andamios, el uso de Profe, extinguidores. buenas noches, qué pena. Hola, hola. Sí, dime. Profe, es Pero- que Sí, dime. ¿Quién me habla? Que no sé quién me está hablando. No, tienes una señal supremamente no constante. Se te pierde la voz. sí, profe, Bueno, y he tenido problemas con la señal ahorita. bueno, ok. Qué Bien, pena con usted. bueno, ok. ¿Con quién estaba yo? Conmigo, Preguntémosle. profe. Ok, entonces, estamos hablando del uso de andamios, el uso de extinguidores, uso de elementos de protección personal, orden y limpieza. Orden y limpieza. Entonces, ¿para ti es clara la explicación o quizás necesites tener mayor información? Es clara la explicación, profe. Ok, listo. Elementos de protección personal. Valerie López, tú, por favor. Valerie López. ¿Me escuchas, profe, ahora? Ahora sí, ya te escucho. Con respecto a los elementos de protección personal,
cómo y a quién solicitarlos, elementos necesarios para realizar tu labor. ¿Para ti es clara la explicación o quizás necesites mayor información? En este momento es clara la explicación, profe. Tú también colocas X allí en es clara la explicación. Manuel Perfecto. Ayala. Manuel Ayala. Hola, Manuel. Hola, profe. ¿Para ti es clara la explicación o no con respecto a la seguridad social, riesgos profesionales, salud y pensiones? Clara la información, profe. Ok. Bueno, reglamentos y programas. Reglamentos y programas. Paula Bermúdez, ¿qué me quieres preguntar? Profe, yo tengo una pregunta ya que estabas hablando ahí de riesgos laborales. Sí. ¿También aplica eso cuando uno está trabajando desde casa? Claro, claro que sí, claro que sí. De hecho hay empresas que le dicen, venga, yo le voy a mandar a usted la silla ergonómica para que usted trabaje, le voy a mandar su mouse, le voy a mandar su equipo, porque usted está trabajando está trabajando para mí en un horario de trabajo. Entonces, necesito entregarle todos los elementos de trabajo, así estés en casa. Entonces, eso también tiene que ver muchísimo con esta seguridad y salud en el trabajo. El hecho de que estés en casa no quiere decir de que puedas tener algún tipo de accidente, ¿no? Digámoslo así con la caída de la silla. Entonces yo tenía una silla viejita, pero entonces yo le había solicitado a mi supervisor de que me mandara a mi casa la silla que yo tengo allá en mi puesto de trabajo. Y él se hizo el de las gafas y no me lo envió. Entonces también puede estar haciendo efectiva todo este tipo de normatividad. Así se esté trabajando desde la casa, de teletrabajo como tal. Roger, tu merced, Roger. Hablemos Sí, del último aspecto que habla de los reglamentos y programas. Reglamento interno de trabajo, que fue lo inicial que estuvimos trabajando. Reglamento de higiene y seguridad y el programa de salud ocupacional. Para su merced, ¿fue clara la explicación o quisiera tener un poco más de información? Es clara la información, pues. Perfecto. Ok. Entonces, eso es lo que yo necesito hacer como supervisor. Evaluar lo que yo les impartí en cuanto a conocimiento, en cuanto a estrategias y en cuanto a la enseñanza. Y necesitaría entonces que en el aprendizaje que ustedes adquirieron lo pongan en práctica. Bueno, muchachos, Manuel y la compañera Valerie, entonces por favor trabajen muy bien ese tema de las políticas que se emplean con respecto a lo que tiene que ver con el tema de capacitación. No solamente en seguridad y salud en el trabajo, sino en todo el tema de capacitación, de inducción y todas las arandelas que nos habla el Ministerio de Trabajo y de Protección Social. ¿Listo, Manuel y Valerie? Listo, profe. Tranqui. Mañana nos vemos. Ok. Terminamos por hoy, señoritas, caballeros. Nos vemos mañana. Una feliz noche. Cuídense mucho. Que tengas buena noche, profe. Muchas gracias. Chao, profe. chao. Que estén bien. Chao. Feliz noche, profe. Chao, chao.